cambio tú que me has dado. Buenas tardes, Buenas tardes. nosotros. Gracias. Comenzaríamos con la primera pregunta. ¿Quién es Manlio Argueta? Bueno, yo soy escritor, fui 23 años de la Biblioteca Nacional. Este año me jubilé. Nunca había escrito a tiempo completo, sino que escribía sábados y domingos, no obstante que tengo 11 novelas, de ellas 8 publicadas, pero bueno, 8 publicadas y 3 que tenía en borrador. Entonces, estas vacaciones para mí largas de toda mi vida, desde enero, me sirvieron para terminar 3 novelas, 3 libros, ¿no? Que ya están aceptadas por 3 editoriales, entonces estoy muy contento. Este año me saldrán 3 libros para que estén atentos ustedes. Uno es una novela, otro es algo sobre los escritores del Salvador, por si necesitan, Salarrué, Claudia Lars, Roque Dalton, y otros son memorias de mi vida en Costa Rica. De modo que ahora estoy disfrutando por primera vez en mi vida, después de 80 y pico de años, que soy un escritor a tiempo completo. Por eso es que yo pude en estos 12 meses, dijéramos, porque me jubilé en enero de este año, pude eh, dedicarme solo a a salir con los 3 borradores que tenía, que los terminé, los presenté a 3 editoriales diferentes y las 3 los aceptaron. De modo que este año para mí es como haberme sacado a la lotería. Y luego yo comencé a escribir, yo soy de San Miguel, nací en 1935. Comencé a conocer la poesía desde niño porque mi madre me decía poemas de memoria. En mi casa no había libros, pero ella había tenido una educación literaria cuando jovencita y se había aprendido poemas de amor, de esos poemas de esa época, ¿no? De aquellos tiempos. De manera que ahí empecé a, a amigarme con la poesía, con los sonidos de la poesía, que es lo más difícil. Escribí un libro autobiográfico de mi niñez que se llama Siglo de Ogro, con la entre paréntesis, la G, O, R, O, para que diga oro y ogro, para decir pues que mi infancia fue de oro y de ogro también. De oro porque para mí la infancia es lo más, mi patria, ¿no? La patria de un poeta, digo yo, es la poesía. Y de ogro, pues por las dificultades que había en el hogar, no teníamos libros, pero pronto ya en quinto grado empecé a leer, que me prestaban libros, me gustaba leer, por el mismo interés que me habían despertado. A los 19 años, bueno, ya en el instituto, allá en San Miguel, fundé un periódico que se llama Inquietud. Ahí publiqué ensayos, es decir, los editoriales los hacía yo. Y luego, en último de bachillerato, tenía unos poemas. Y cuando vine a estudiar a la universidad a los 19 años, aquí a El Salvador, de San Salvador, a la UES, me di cuenta que yo escribía bien porque yo leía los poemas de los jóvenes, pero ahí en San Miguel nada, vivíamos en otro mundo. Y entonces yo dije, bueno, yo soy bueno como los poetas jóvenes, que ganan premios y les publican. Entonces, habían 2 premios y mandé a 2 premios y gané. Nadie sabía quién era Manlio Argueta, por supuesto. Yo era un estudiante de primer año de Derecho que había venido de San Miguel. Entonces empezaron a buscarme quién es. Bueno, la prensa sí, porque el jurado era Ricardo Trigueros de León, un escritor bien conocido aquí en San Salvador, director del editorial del Ministerio de Educación. Había sido jurado y él dijo, no es un poeta viejo, no es un seudónimo, porque varios escritores escriben con seudónimo, sino que es un jovencito. Nosotros notamos que era joven y por eso le dimos el premio. Pero un mes después se celebró en Usulután otro premio y me gané el primero también. Y allí me fue mejor porque le gané al mejor poeta del Salvador, quien era mi maestro, aunque yo no lo conocía, pero yo lo admiraba a él como poeta, porque yo ya leía en los diarios, ¿no? En la prensa o en el diario de hoy, en la prensa gráfica. Ya lo conocí, era el poeta que más me gustaba y me influenciaba también. Y imagínense ganarle el alumno ignorado al maestro. Y nos hicimos grandes amigos. Él era mayor, ¿no? Era bastante mayor, abogado, y yo apenas estaba en primero. Y ahí comenzó mi carrera.
de escritor a los 19 años. Descuidé mis estudios de Derecho, terminé todo el doctorado de Derecho, pero yo sabía que no iba a dedicarme, porque yo en el transcurso de los 7 años de Derecho, de doctorado, 8 hice, 8, eh, yo ya había ganado varios premios, ya había crecido, ya a los 25 años, 26, 27 años, hasta que escribí una novela, decidí no ser poeta, sino novelista, voy a probar, dije. También me enriquecí con los novelistas que yo conocía, que había leído, para conocer la técnica, porque una cosa es la poesía y otra cosa es la novela, ¿no? La novela es narrativa y la poesía narra realidades, y la poesía pues es una cosa que viene del corazón, de las emociones. Pero yo dije, voy a hacer una novela, ¿no? Me gusta este escritor argentino y él me va a enseñar cómo se maneja el lenguaje novelístico, que es diferente al lenguaje poético. Es el escritor que yo más admiraba también, argentino, y gané el Premio Centroamericano de Novela. Me publicaron en Argentina. 3 años después, en la editorial que le publicó 3 años antes a Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Imagínense un salvadoreño en esa época, Mandy Argueta, que no era era mi primera novela, ¿no? Y, y de pronto es un salvadoreño ha ganado y le van a publicar en la editorial donde se ha publicado 100 años de soledad, que era ya súper conocidísimo. Otra alegría que tuve. Luego estuve fuera del país, fui exiliado, me fui a Costa Rica, y en Costa Rica ya con una familia, con niños de 2 años y 1 año, dije, bueno, yo por dedicarme a la literatura, por la poesía, estoy aquí, necesito cambiar ya no voy a ser escritor, voy a ser de nuevo lo que yo era cuando estudiaba para mantenerme, profesor de matemáticas. En Costa Rica dije, bueno, empecé a comprar libros, pero yo ya ni me acordaba, pues habían pasado 7 años, ¿no? Que yo ya no era profesor de matemáticas, ya había sido la matemática más moderna, y yo daba la tradicional álgebra. Empecé a comprar libros, eso no se me olvida jamás, 1975, porque cuando estaba comprando, por lo menos ya tenía como 5 libros de matemáticas para refrescarme, ¿no? La nueva matemática. Recibo la noticia que han matado a mi gran amigo y hermano poeta Roque Dalton. Lo van a asesinar. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que yo me esté retirando de la literatura cuando Roque decía que yo debía escribir más porque a él le gustaba cómo escribía yo? Él ya era más famoso que yo, ¿no? Entonces dije, no, es como traicionarlo, dije, no. Llamé a otro compañero exiliado, profesor, y le llévate estos libros. ¿Y qué te pasó? ¿Y que no ibas a ser profesor? No, no, me dijo, pero te puedes ser abogado. No, 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 no quiero ser abogado. Quiero escribir, en honor a Roque Dalton. Y escribí Caperucita en la Zona Roja y ganó premio latinoamericano de novela, la segunda novela. Yo no estaba seguro si era novelista, porque yo era poeta, buen poeta, me considero conocedor de la poesía y todo. Entonces yo dudaba si yo era novelista. Pero ya cuando gano el premio centroamericano, latinoamericano, de novela, uy, chica, entonces soy novelista. Y así ya, eh, en el 80, que eso fue en el 72, que yo me fui de aquí. A lo mejor sus padres ni siquiera habían nacido, ¿no? En el 80 decidí venirme de regreso aquí y me vine solo, pues dejaba a mi familia ya crecido, ¿no? Pero de 8 años, 9 años. Y dije, bueno, me puede pasar algo porque era el 80, comenzaba la guerra, ¿no? Y dije, yo voy a escribir una novela en estas vacaciones. Yo daba clases en la Universidad de Costa Rica, en la UCR, y dije, no, estaba de vacaciones, entonces ese mes, por primera vez, escribí como a tiempo completo, en un mes, y escribí una novela que se llama Un día en la vida. Nunca me imaginé que la novela que menos me había costado en un mes, todas las otras me tardé 2 años, 3 años. Esta, un mes, iba ganando Un día en la vida, pues, que para mí era una novela sencilla, publicada en San Salvador, un premio de aquí. Los primeros habían sido pues centroamericanos y latinoamericanos, y era como
la novela más humilde, decía, pues de campesina, y resulta que fue la novela que más me promovió internacionalmente. Yo estoy traducido más o menos a unos 17 idiomas, he estado en la India, he estado en 50 universidades de Estados Unidos. Hace poco vi una estadística de las 10 mejores universidades del mundo, he sido invitado por 8 de esas 10. Yo digo bromeando en mis redes, me faltan 2, a ver si me invita, pero bueno, ya casi no puedo, ya no quisiera viajar tanto, ¿no? Porque he estado en la India, en Rusia, en Alemania, desde Portugal, desde Portugal, sí, desde Portugal hasta Noruega, recorriendo universidades, las francesas, las alemanas, belgas, suecas. O sea que una novela me hizo la más sencilla, imagínense. Esos son los misterios de la literatura. Eso me dijo el autor en el que yo me inspiré, el argentino Julio Cortázar. Cuando yo le dije, tú eres un novelista eh, surrealista, es decir, que no plantea mucho la realidad, sino como sueño. Y yo soy un novelista realista, porque hago novela histórica de El Salvador. ¿Cómo te explicas? Le dije yo que tú escribes surrealista y yo realismo, y sin embargo, yo te admiro a ti y me he inspirado en ti. Entonces me dijo esa frase que no se me olvida. Manlio me dijo, todas las artes tienen un misterio, así es que no tienes respuesta a eso. Es parte de los misterios de la literatura, ¿no? Que yo admiraba, muy conocido él en el mundo. Entonces, llegó por casualidad a Costa Rica y lo conocí. Bueno, ahí ya dije, bueno, soy novelista, pues entonces sí. Ya escribí después más novelas, Cuscatlán, Debate de la Mar del Sur, que también fue traducida al inglés. Se publicó en Nueva York y en Inglaterra, así como Un día en la vida, solo que Un día en la vida se publicó en Suecia, en Alemania, en Rusia, en la India. Esto solo en Alemania en Alemania, sí, en Alemania e Inglaterra. Se llama Cuscatlán, donde bate la Mar del Sur. Luego escribí eh, Milagro de la Paz, que es sobre un barrio en San Miguel de gente pobre, que allá le dicen la Curruncha, de apodo, porque, bueno, es y, un pedregal, ¿no? Entonces, me gusta esa novela, es de las que más me gusta, pero no ha tenido, bueno, solo ha tenido traducción al inglés, ya se publicó en Estados Unidos. Me publicaron en el 2007 todos mis poemas en Estados Unidos en español, con una biografía como de 100 páginas. Para mí también eso ha sido un gran mérito que me publique en español todos mis poemas, porque yo le dije al que me iba a publicar, que yo ya no soy poeta, yo soy novelista. Y se enojó y me dijo, ¿cómo es posible que digas eso si vos vas a escribir novelas, pero seguís siendo un poeta? Claro, él había hecho todo un trabajo, ¿no? Mi biografía, vino desde Inglaterra, era un investigador de la Universidad de Liverpool, había ido a San Miguel a entrevistar a mi madre, había ido a Cuba a buscar poemas míos en revistas cubanas. Aquí también estuve en la biblioteca buscando poemas míos, porque yo no estaba aquí, yo no lo conocía, sino que él vino a investigar y fue cuando me dijo, he escrito una biografía tuya, me dijo, y una antología de todos tus poemas desde que empezaste a escribir allí en San Miguel. Así es que le hice esa broma, yo ya no soy poeta, porque se enojó, puchica, éramos amigos, ¿no? Es doctor allá, profesor de la Universidad de Liverpool, y me lo publicaron en Estados Unidos. Y luego también me ha publicado en inglés ya un día, Milagro de la Paz, Cuscatlán, El siglo de oro está en inglés también. El último libro que me publicaron aquí, bueno, el penúltimo, no, el último, que se llama Los Poetas del Mar, ya está traducido al inglés, pero no me lo han publicado. Y ahora tengo 3 novelas. Solo una voy a publicar este año. En el 2026 pienso publicar las otras 2 para no, porque ya 3 libros en un año es mucho, es alagartarme mucho, ¿no? Pero sí, esa es una explicación de cómo yo como escritor a tiempo completo pude escribir, porque antes lo escribía los sábados y domingos. Así es que, y luego, para ir terminando esta pregunta, eh,
No, porque estoy muy contento con mi jubilación. Quiero decirles que no me quería jubilar a los 88 años, no me quería jubilar. Yo creo que tengo el récord Winner, récord, ese, ese famoso récord de más, pero en realidad, porque como estuve tantos tiempos fuera, no tenía tiempo aquí. Y luego 10 años que estuve aquí en el ministerio por un error, no coticé. No fue error mío, porque esto es obligatorio, ¿no? Yo trabajaba en una institución pública del Estado y no sé por qué no me cotizaron, no coticé. Cuando yo fui, me dijeron, no, aquí le faltan 10 años. De modo que me alegré, incluso cuando me dijeron que tenía que renunciar, porque ya venía la nueva biblioteca, entonces yo ya no quería. Yo ya me había acostumbrado, ya estaba acostumbrado con el personal, con las actividades que hacían. Conste, jamás tuve en los 23 años un presupuesto para operar. Solo salarios, administración, es decir, todo lo consigue a base de mi nombre, con amigos de los bancos, con amigos, para hacer, incluso organizar un festival infantil que venían poetas de Estados Unidos, todos ellos con el pasaje, los transportes, todo, a puro apoyo. Entonces yo ya estaba apegado a la biblioteca, pero ya me veían algo viejito quizás, no, tenés que jubilarte. Yo le digo, no, pero yo quiero estar aunque sea de honor, imagínate. a don- Pero ahora me doy cuenta, uy, que ha sido productivo, pues es una gran vacación que tengo escribiendo y mantengo el mismo reloj biológico. Bueno, me extendí porque sé que son dos preguntas. ¿Es usted del grupo de escritores de la generación comprometida? Sí, bueno, ese tiene una historia bonita también, porque cuando yo gano a los 19 años no soy conocido. El primer año de Derecho venía de San Miguel, apenas tengo un saco, porque en esa época se exige saco y corbata para ir a la facultad. El decano se pone en la puerta, el que no lleva corbata no entra. Entonces, pues era un joven desconocido. Y de pronto Roque Dalton ya era conocido, ya había venido de Chile, aunque éramos de la misma edad. Y Roberto Armijo, otro gran amigo mío, que eh, de mi misma edad también, los tres. Entonces empezaron a decir quién será Manuel Argueta. Pues. Entonces Armijo, Roberto Armijo, otro poeta conocido, dijo, mira, como él estudió en el Inframen. El director del Inframen se llama Tarquino Argueta. El nombre es raro, así como ese nombre Manuel y Argueta. A lo mejor, y es de San Miguel, a lo mejor él sabe. Y mi tío era el director, ¿no? Del Inframen. Ya había venido ya para acá. Él fue el que me facilitó ya en mis estudios de secundaria toda su biblioteca, porque era un gran lector matemático. Yo desde eso, de un gran lector y hacía profesor de matemática también. Entonces, le preguntaron a mi tío, a mi hijo, que era estudiante de como de primer año de bachillerato. Mire, don Tarquino le dijo, ¿y usted conoce a Manuel Guetta? Claro, que es mi sobrino. Le dijo, "Ah, de verdad. Así es que, ¿y dónde vive? Ya les dijo, ven. Y entonces esa es la historia bonita, porque yo no los conocía, solo por fotos, porque ellos salían en los diarios, yo no. Entonces, cuando me tocaron la puerta y los voy viendo, los reconocí, una gran alegría. Pasen adelante, Roberto. Y desde entonces fuimos inseparables. Y Roque, ya existía la generación comprometida. La generación comprometida fue fundada por Ítalo López Vallecillos, que también fue un gran amigo mío. Yo trabajé mucho con él. Él fue director de 3 editoriales de la UCA, en Costa Rica de Educa y de la Universidad de El Salvador. Yo siempre trabajé con él y él fundó y le puse ese nombre, la generación comprometida, porque había ido a España en una beca como a los 19 años, casi todos éramos precoces en literatura, ¿no? A los 19 años fue a España y allá se influenció con eso de comprometido, que era una frase de Jean-Paul Sartre, un escritor y filósofo francés, y entonces, es decir, el compromiso social, ¿no? El escritor tiene un compromiso con la sociedad, es decir, no solo puede escribir bonito, tiene que... Y ahí nos fuimos. Entonces, esa primera generación es del 50 con Ítalo. Nosotros aparecemos en el 56, que a esas edades es bastante diferencia, ¿no? De edad. Ya ellos ya son, Ítalo es director de un periódico, y yo en primer año, Roque en segundo año, y
y otro es director de un radioperiódico, Álvaro Menéndez Leal, trabaja en la televisión. Son mayores, pues ya tienen como 26 años, ellos 27 años. Y un comentarista que hizo quizás uno de los primeros libros, Luis Gallego Valdés, dijo que la generación universitaria, que era la nuestra, era la misma comprometida. Así es que dice, ellos también son comprometidos. Así es que así fue como nosotros nos hicimos de la generación comprometida. No porque nosotros decíamos, no, nosotros somos del círculo literario universitario, no somos de la generación. Pero Luis Gallegos demostró, no dijo, tienen la misma tendencia, las generaciones son de 10 años y aunque haya una diferencia de 5 años, tiene, la generación se cuenta a partir de 10 años. ¿Ves? Ellos están en el mismo vacal de la generación. Y así fue como fuimos de la generación con perspectiva. Sí, no puedes entrar político. Eso. Bueno, es decir, más que el conflicto político para mí, están centrados en lo social, que fue el compromiso que adquirimos. Por ejemplo, El Valle de las Hamacas es la novela que escribí sin ser novelista. Hablo de, hablo de Nicaragua, de la guerrilla de Nicaragua, de las persecuciones en Nicaragua. Pero sí en la zona roja hablo también de las represiones que hay aquí. Yo ya no estoy aquí, pero me informo. Tenía esa vocación como suya, ¿no? De comunicaciones allá en Costa Rica. Yo no venía aquí, pues. Me informé todo y hice esa novela que ganó premios latinoamericanos de novela, ¿no? Y luego un día en la vida, que es la historia de una mujer campesina que también, pero me estaba fijando que, por ejemplo, una curiosidad, ¿no? En ninguna de mis novelas, de las mis 11 novelas, menciona la palabra revolucionario, por ejemplo. Político, sí, porque es una palabra, pues, filosófica y teórica, ¿no? Pero no hablo ni siquiera, nunca he mencionado la palabra revolucionario, sino, por ejemplo, un día en la vida de una campesina humilde, ¿no? Cucatlán, donde bate la mar del sur, es una novela que está en inglés y en alemán. Eh, Hablo de cómo viven los campesinos en una guerra, cómo viven, pero ellos, humildes, ¿no? Es decir, cómo ellos sufren persecuciones, las familias pobres, porque yo eso lo escribí en Costa Rica, ¿no? Porque allá llegaron a Costa Rica un montón de campesinos, ancianos, niños y mujeres. Entonces yo renuncié a dar clases para dedicarme a trabajar con ellos, porque yo ganaba ya bastante dinero con un día en la vida, ¿no? Ya tenía muchos entronques ya en Suecia, en Estados Unidos. Entonces así fundé un instituto y renuncié a la Universidad de Costa Rica para dedicarme a ellos. Hice un teatro ahí en Costa Rica y hice una vida muy buena, que es la que yo cuento en un libro que va a salir dentro de unos 4 meses allá en Costa Rica, que se llama Costa Rica y mi otra edad, porque fue en Costa Rica donde yo escribí mis novelas más sobresalientes, ¿no? Tanto Caperucita, primer latinoamericano, Un día en la vida, el que me hizo conocer, Cuscatlán, y comencé creo que Siglo de Ogro, ¿no? Ya el Siglo de Ogro lo terminé aquí, que es una novela sobre mi infancia. Desde que tengo 3 años y medio, consulté qué edad tenía con mis anécdotas a través de una escritura de una casa. Y así, esa fue, eh, eh, por eso mi novela siempre está inspirado en eso. Las 3 que faltan, que no he publicado, es decir, yo tengo 8 publicadas y 11 que faltan por publicar. Las 3 tienen un tema histórico, político. Por ejemplo, la penúltima que publiqué en Costa Rica se llama Así en la tierra como en las aguas. Es sobre la guerra, la invasión filibustera a Centroamérica, donde pelea Gerardo Barrios, Ramón Belloso y varios salvadoreños, porque es una guerra centroamericana que es desconocida. Y yo digo, ¿cómo es posible la guerra más grandiosa para liberarnos de la esclavitud en 1856? La independencia fue en 1821. Pero entonces los filibusteros, un grupo de aventureros de Estados Unidos, nos invadieron para imponer la esclavitud aquí. Y esa novela me encanta y es producto de una lectura como me tuve que leer
como 20 libros de historia sobre eso, porque nadie los conocía. Y luego todas las novelas plantean un problema social. Todas, la última, de las tres que me faltan, todas las tres. Una es sobre los crímenes que se cometían aquí en los años 60. Otro es sobre, bueno, hay una que es sobre mi vida en Estados Unidos, ¿no? Esa, esa no es sobre El Salvador. Solo se menciona San Salvador. O sea, mi idea es mencionar El Salvador, dar a conocer El Salvador, etc. Así es que sí, mi novela es social, con planteamientos, claro, planteamientos políticos, ¿sí? Críticas. Pensamiento crítico se llama eso. ¿Qué se siente? Claro, es difícil. Antes, para nosotros fue súper difícil porque implicaba persecuciones. Algunas veces teníamos que escondernos. Roque estuvo en la cárcel, terminaron matándolo sus mismos compañeros. Yo tuve que salir del país 23 años, 21 años, y todos. Ítalo López Valles, todos los de la generación Ítalo López, Álvaro Menéndez Leal, que era director del primer teleperiódico que hubo aquí, eh, era de nuestra edad, era también de la generación comprometida, el de la flor de Luz Negra, es famosa la obra de teatro Luz Negra de él, y imagínense si no era difícil, pues es decir, había que esconderse, nos escondíamos a veces, si no nos capturaban y nos echaban a Nicaragua o a Guatemala, no nos asilábamos, sino que echados, ¿ah? Capturados y echados, capturados dentro de las casas, como hoy con los mareros, éramos como una especie de delincuentes, pero éramos intelectuales, ¿no? Universitarios, además, o sea, éramos famositos. Pero, y ahora el problema, vaya, la pregunta, es decir, hoy sigue siendo difícil por otras cosas. Cuando yo fui director de editorial allá en Costa Rica, el mínimo de ediciones era 3.000 ejemplares y se vendía en todo Centroamérica. Y sacamos como, bueno, después yo dejé de ser director para irme con los campesinos, pero en mi tiempo había como un Ítalo, que se fue para allá, como 150 libros de sociología. Aquí no se conocieron, pues, pero se conocieron en toda Centroamérica. Y estando aquí de director yo de editorial de aquí de El Salvador, también el mínimo de libros que hacíamos era 3.000. Y yo hacía incluso de unos de tipo científico, como de economía, hasta de 8.000 ejemplares. Y ahora lo más que se sacan son 200 ejemplares. Incluso a mí, 500 ejemplares que estoy conocido, 500. O sea que hay un retroceso, de manera que el que se dedique a escribir debe saber que va a ser difícil publicar si él no, además si él no paga. Es decir, hay muchos jóvenes que tienen que pagar con su dinero para que les publique. En nuestros tiempos nosotros pagábamos. En la editorial, ahí en Costa Rica, le pagábamos al escritor, a Roque Dalton, que publicaba. Si yo publicaba, me pagaban a mí. Aquí también. Aquí la editorial también, en la universidad, ¿no? Pero también en la editorial del Ministerio de Cultura pagaban una cantidad, por un día en la vida a mí me pagaron, por ejemplo, por Siglos de Ogro. Pero hoy se ha disminuido. Se supone que hay pocos lectores. Entonces las editoriales no tienen, son empresas, ¿no? Y no están obligadas a invertir. Tiene que ser el Estado el que promueva o que subsidie, y que ya se está haciendo con los niños, ¿no? En estos momentos lo está haciendo la primera dama. Eso es interesantísimo, porque desde niño es cuando uno aprende, le gusta leer y adquiere además una habilidad cerebral imaginativa que se crea a primera edad. Eso lo tengo comprobado y además lo dice ya la neurociencia, ¿no? Es decir, incluso se dice, el niño pierde su capacidad de inventar y de crear a los 7 años cuando llega a la escuela. ¿Por qué? Porque lo ponen a pintar, ¿no? Cuando el niño tiene que, en Suecia, por ejemplo, el niño, en Costa Rica, por ejemplo,
El niño se le enseña a leer hasta que cumple 7 años. ¿Por qué? Dicen ellos. Porque de 4, 5, 6 años, ellos tienen más cositas lindas que conocer una hoja, una mariposa, de dónde viene, un gusano, qué es un gusano. Eso se usa mucho en Suecia también y en Dinamarca, en esos países del norte de Europa, donde el niño tiene que jugar. Se aprende más jugando en el patio donde hay árboles, animales, pájaros, que esté aprendiendo a leer. Y es cierto, lo he comprobado. Eh, Mis hijos aprendieron a leer en Costa Rica en 3 meses, pero comenzaron a los 7 años a leer. No, es casi prohibido enseñarle a un niño a leer antes de los 7 años. No tiene que jugar, tiene que conocer la realidad, las hojas de los árboles, por qué crecen los árboles, la savia. El niño se enriquece. Entonces, esa es la teoría. Aquí ya la primera dama ya está, ya tiene, creo que, bueno, no sé, no recuerdo cómo se llama el proyecto. Leamos juntos, creo, no sé cómo se llama, pero ya que desde niño a leerle, incluso si no saben leer, leerle. Es decir, la idea es leerles incluso cuando están en el vientre materno. También yo lo tengo comprobado. Tanto la música como la literatura se puede aprender un niño desde que está en el vientre materno. Comprobadísimo. Aquí voy a terminar con una anécdota de una nieta mía. Una vez estaba en Costa Rica yo, estaba hospedado ahí donde mi nieto, donde mi hijo, y oí una música clásica, ¿no? Entonces, estaba en una comunidad más o menos de clase media, y que está leyendo a las 12 de la noche esta música, y salí hasta el balcón a ver dónde, y no di. Y resulta que la música se estaba oyendo allí pegada en mi cuarto. Bueno, entonces le pregunté a la mamá, fíjate que hay una música, ah, es mi niña, mi nieta, ¿no? De 3 años, que no se puede dormir sin oír a Mozart. Entonces yo le pregunté, ¿a Mozart? Sí, me dijo, porque dicen que oyendo a Mozart, no sé qué. Y oye, ella si no le pone, no se duerme. Por eso es que ya lo oía a las 12 ella estaba dormida, pero nadie se lo apagaba, quizás, ¿va? Cuando ya tenía 6 años, vino ella aquí de visita y yo estaba escribiendo y a mí me enamoró. Dije, ay, bueno, si mi nieta oye a Mozart, yo lo voy a oír. Yo no conocía mucho Mozart, solo a Bach y a Beethoven. Y lo estaba oyendo en la computadora, escribiendo. Y se levanta la niña y me dice, abuelo, está oyendo mi concierto. A mí se me había olvidado. Yo, ¿qué concierto? Que estoy viendo la noche. Sí, ese es mi concierto. O sea, que eso ya está comprobado por la neurociencia, ¿no? Es decir, el niño, el cerebro escucha, ya tiene los sentidos abiertos, aunque esté en el vientre materno. Yo les agradezco a ustedes la entrevista y con mucho placer, pues ya saben, cualquier otra cosa, o que por WhatsApp me pueden preguntar o por correo. Si quieren, bueno, sí, me pueden dar algún teléfono o una llamada. Yo les voy a dar el mío aquí. Que necesitan una pregunta así a distancia. Hoy está de moda, pues, la distancia. Se le echa la culpa de la poca lectura a la tecnología, pero yo creo que no es algo más, es cierta modernidad que yo creo que se va a ir despertando. Ya en Suecia ya prohibieron en la primaria, nadie puede tener tablet. Sí, porque el Estado les dio tablet a todos los niños en Suecia. Ya se los quitó, ¿no? Vamos a hacer libros. Un libro para desde primer grado hasta sexto grado, regalado. Así como la tablet se regala, vamos a regalar libros de todas las materias, de castellano, de, de idiomas, de estudio de la naturaleza. Porque dice que la tecnología, sí, a esa edad, antes de los 12 años, perturba, la memoria. Así es que, gracias, espero que ustedes sean lectores. Bueno, tú que vas a ser comunicadora, estás más, también más en el campo de la información. Es interesante la información. Aquí está, yo ya no podría escribir si no tuviera esto, porque aquí consulto cosas de duda. Pues, ¿qué querés escribir sobre gente? Aquí consulto, o de alguien, pues, de Claudia Lar, yo no lo tengo en la memoria, todo lo de Claudia Lar. No, no sé en qué mes murió, si lo he sabido, pero se me olvida. Entonces,
Si estoy escribiendo de ella, apunto así. Ustedes pueden encontrarme a mí, pongan Mario Argueta y encontrarán un montón de información también. Así que les agradezco la comparecencia, es decir, que me hayan hecho comparecer. Yo camino, tengo un contador de pasos aquí. Sí. Tengo que caminar 5.000 pasos diarios, porque dicen que cada 5.000 pasos es un día más de vida. Y necesito escribir más. No resisto que Bueno, muchas gracias. no me hayas dado nada a mí, nada de nada a mí. Y en cambio tú, que me has dado a mí todo aquello que no vas